Muy buenos días, bienvenidos a Radio UACJ en este encuentro de internacionalización, aquí desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y precisamente esta mañana pues me encuentro con Paola. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo te encuentras esta mañana? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí. Sí. Bueno, pues feliz también. Muchas gracias, Paola, por permitirnos platicar contigo un poquito. Paola Fernanda Maínez Rascón, que ella pertenece al YADA, precisamente a la carrera, al programa de diseño de interiores. Pero bueno, hoy estamos aquí desde el ICSA y bueno, pues muchas cosas que platicar, ¿no? Hoy, pues hablando de tu proceso de movilidad donde estuviste en España, ¿verdad? ¿Es así? Sí, claro. ¿En qué parte de España estuviste? Estuve en la Universidad de Vigo, en el campus de Pontevedra, que quedaba como a 20 minutos, que queda en la provincia de Galicia. Es más o menos a media hora de la frontera con Portugal. ¿Cuándo fue eso, Paola? Fue en el semestre de agosto-diciembre del 2025. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Por qué decidiste Sí. ir para cruzar el océano y estar allá en España? Pues justo yo tengo también dos primos que hace años atrás mi prima se fue a España y mi primo a Finlandia. Entonces desde que ellos se fueron, yo dije, también me quiero ir y mis papás me apoyaron muchísimo en esta decisión. Desde hace mucho tiempo yo sé que me quería ir maybe justo a España, especialmente porque ahí era donde había más mi carrera o algo parecido, ¿no? Que me fui a la carrera de diseño. Entonces, la verdad se me hizo muy padre el proceso, es un poco tedioso y con mucho miedo, hay mucha incertidumbre que si nos van a aceptar, que si la beca, pero la verdad siento que la UACJ nos lleva mucho de la mano, nos apoya mucho, tiene muy buenos convenios y hace que todo este proceso se facilite mucho. ¿Cuál era tu miedo principal ahorita que lo mencionaste? Uy, ir sola, porque Ajá. como yo no iba con nadie más de la UACJ, era llegar a Europa sola, llegar a mi ciudad sola, conocer gente, la verdad sí, y las diferencias culturales, justo también. Qué genial. Oye, y platícame, por favor, Paola, ¿cuál fue la universidad donde hiciste tu Sí, estancia? yo fui a la Universidad de Vigo, que justo el campus principal es un campus muy bello, muy enorme, está como en el bosque a las afueras de la Universidad de Vigo. Casi no fui a ese porque quedaba muy lejos y no me Sí. correspondía. Luego está el campus de Pontevedra, que Claro. ese era más chiquito, muy bonito también, pero justo la Facultad de Bellas Artes y la de Diseño estaban en el mero casco histórico. Entonces me tocaba a mí ir ahí, cerca de todo el centro, súper bonito. Y aparte está el campus de Ourense. Ese no me tocó ir, pero he escuchado que está muy bonito también. Oye, una ciudad hermosa, platicábamos un poquito antes que inclusive es como la parte final del Camino de Santiago. Platícanos un Sí, poquito de eso, por favor. justo, pues estando ahí yo vivía como a 2 minutos caminando de la parroquia La Peregrina, creo. Sí. Y justo se veían muchos peregrinos por todos lados. A la hora de ir a Santiago, que quedaba justo a la hora, Sí. muy bonita experiencia, ves a gente muy dedicada, o sea que la verdad la fe los mueve. No necesariamente que vayan desde Pontevedra, sino desde el camino de Francia o de Portugal, que son caminos larguísimos. Sí. Está muy padre, la verdad no me atreví a hacer el La ruta, el recorrido. sino porque, pues la verdad tampoco ayudaba mucho el clima y Claro. no estaba preparada para ese camino. Oye, Paola, platícame un poco cuál fue tu primera impresión cuando llegas a Sí. España, cuando llegas a una universidad distinta, pues inclusive en instalaciones, a lo mejor hasta en estilos Sí. de ofertar las clases, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo eran los maestros? ¿Cómo era el campus? ¿Cuál fue esa impresión para ti? Sí, bueno, primero que nada es súper importante mencionar que a 1 o 2 semanas antes de irme me arrepentí totalmente. O sea, ¿De me veras? No me digas arrepentí, eso, fue ¿por así de ¿por qué? qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué Ah, apliqué? Voy a salir de mi zona de confort. Me sí, acuerdo haber estado acostada en mi cama así como en las nubes. Dije, ¿cómo me voy a ir de esto? ajá, Con la comida de mi mamá, la compañía de mi claro, familia, mis amigos acá. O sea, dije, ¿por qué? sí, Y ya igual, pues me tuve que ir, llegó el día porque ya estaban sí, los vuelos, me fui con mucho miedo, la verdad, cierto. obviamente el proceso es muy largo, o sea, para llegar allá es muy cansado y por las escalas y todo eso termina siendo muy desgastante, pero estuvo muy padre porque justo donde yo renté
ella me dio el contacto de una de mis roomies que era brasileña y me dijo, ¿sabes qué? Va a llegar a la misma hora a Madrid, al aeropuerto, y se van a venir juntas en el mismo vuelo. Ajá. Entonces ahí fue cuando la conocí, fue mi primera impresión de Europa realmente, Ajá. con alguien latino también. Qué Entonces hicimos match súper rápido, súper padre. Eso era muy importante. Sí, entonces ahí luego mi primer miedo desapareció porque ya tenía una compañera, claro. y era mi roomie. Entonces ya nos venimos juntas. Me súper impresionó ver, porque donde yo estaba era muy verde porque llueve todos los días. Entonces la diferencia de aquí de Juárez, que es desierto, y allá súper verde, playa, la costa, súper bonito. Fue un poco difícil también porque viniendo de Juárez, que es una ciudad, los 40 son muy cálidos. Ajá. Y realmente en España, pues ahí especialmente en Galicia, no es que no lo sean, pero son un poco más cerrados. Ajá, claro. Entonces sí como que batallé un poquito eso y sí de la nada quería llorar porque me hablaban feo según esto, ¿no? Sí. O sea, pero pues realmente entiendes uno que no es personal. Es su forma de ser, ¿verdad? Ajá, sí, claro. A la hora, bueno, justo el día que llegué me salí a pasear para no tener el jet lag, entonces ya dormirme en la noche junto con mi compañera. Claro. Y al Platícanos día, un poquito qué es el jet lag. Bueno, el jet lag, pues sí, justo como la hora de diferencia que allá, yo tenía diferencia 8 horas, Ajá. entonces la verdad sí. Tenías que nivelar tus horas de sueño sí. y todo. Y no se me hizo muy difícil justo eso, ¿no? Y al Ajá. siguiente día tenía que levantarme temprano por justo una junta de internacionales. Claro. Entonces, pues ya fui, conocí el campus, se me hizo muy padre, ahí conocí a gente de muchos lados, había muchos latinos, justo muchos mexicanos que nos hicimos también así. Qué genial. Conseguí muchos amigos, tengo justo mi grupito de amigos latinoamericanos y un italiano. ¿De verdad? Y luego, bueno, eran de Chile, de Colombia y de México. Y aparte tenía mi grupito de europeos, que era de Portugal, franceses, españoles justo, y ucranianos, y uno de Polonia. Entonces la verdad estuvo muy padre, es una experiencia súper rica en conocimiento, en crecimiento personal. Es algo muy difícil igual, o sea, de verdad, sí, ir a un lugar solo y afrontar los problemas solo. Igual me tocó ir a emergencias varias veces, No me digas. yo solita. Me enfermé 2 veces y también tuve como un accidente que me tuvieron que arreglar, o sea, nada grave, pero pues sí tuve que ir y tuve que ir sola totalmente. Lo bueno que yo salía de mi edificio y a 2 metros estaba la entrada de emergencias del hospital. Bueno. Entonces, la verdad, no había mucho problema, pero sí es algo. Se fueron acomodando las cosas para todos. Todo excelente, de verdad, pero pues es justo esto que estando acá mis papás me hubieran llevado. Claro. O cuando uno está enfermo le cocinan. Cierto, y no, yo aquí ese era apoyo. yo cocinarme, yo ir a limpiar, porque mi vida no paraba. Ajá. Entonces sí. ¿Cómo te fue con la comida, con algunas quizá costumbres, ¿no? Que a lo mejor no tenías tanta cercanía, platicar? ¿Qué extrañabas más de aquí de tu casa, Juárez? El sabor, porque de verdad, a mí, honestamente, la comida española, o al menos de Galicia, se me hacía como que muy sin sabor, especialmente porque nuestra gastronomía mexicana es muy rica en muchos sentidos. Especies, sabores, todo tipo de cosas. picante, todo, Sí, entonces allá, en especial porque yo vivía en un pueblito, no encontraba absolutamente ni un solo chile, nada que ver. Y los productos mexicanos como la Valentina y el Tajín, que era lo que vendían, carísimo. Entonces, la verdad, no era opción. Al final sí me los terminé comprando porque sí hace falta. Pero, pues realmente como que la comida de Galicia es muy costera, o sea, muchos mariscos. El pulpo, a mí no me gusta el pulpo. Entonces como que no me animé, pero la verdad no estuvo tan mal. Eso sí, vivía súper saludable. Allá la comida está muy regulada, o sea, nada te venden malo. Claro. Entonces, cero inflamada, nada de comida me hacía daño como acá me hace daño la comida. Entonces sí, unas por otras, o sea, quitar esto, pero la verdad vivía excelente. Oye, y platícanos un poco de, no sé, algo que haya marcado no sé, algún maestro, algo de la universidad, algo de tu experiencia que te haya aportado en tu vida. Justo, yo me fui, agarré 4 clases y una de ellas era práctica, se llamaba técnicas aplicadas al diseño, que justo veíamos serigrafía, risografía y sublimación. Entonces estuvo muy padre, el profe sabía mucho, entonces siempre estábamos en los talleres. He de admitir que desde la primera vez me salían bien las cosas, como que siempre he tenido don de manualidades y ese tipo de cosas, entonces
no es por presumir también, pero fui la mejor No calificación. me Sí, digas, yo me felicidades, saqué, Paola. gracias. ¿Y qué decían? Mira, la Sí, mexicana o viene sea, con yo de todo. verdad fui Ajá, a claro. poner en México en alto. Qué Eso orgullo. fue que yo saqué como 9.70 o por ahí, y otra compañera mexicana fue la de abajo de mí como 9.40, y todos los demás menos de 9. No me Entonces, la verdad, digas, ¿de sí, verdad? sí, yo sí le comenté al profe, ¿sabe qué, profe? Esto está hecho con sudor y lágrimas, Claro. porque tuve varios accidentes también en los pulpos de serigrafía, que una Ajá. vez me pegó en la boca, se me regresa, entonces, Ah, pero la verdad sí me gusta mucho entregar cosas de calidad. Entonces fue una clase que me enseñó muchísimo. Quizá no sé si lo vuelvo a aplicar en mi vida, pero al menos ya sé hacerlo, y una experiencia muy grata esa clase. oye, Paola, y platícame qué sigue para Paola después de haber, Sí, yo creo que te cambió hasta cierto punto la vida, ¿no? Tu sí. perspectiva, tu manera de ver Ujú. las cosas, ¿no? Sí, Hablas tú un poco del factor independencia y todo sí. eso. ¿Qué sigue para ti? Pues justo tengo que acabar la carrera. Ajá, Todavía me falta aproximadamente un año y medio para acabarla. A partir de ahí quisiera pues justo trabajar en mi ámbito, y después, ya teniendo un portafolio fuerte, aplicar a un posgrado en algún lado de Europa. La verdad no sé muy bien despertó todavía en ti en esa dónde. semilla de regresar Sí, a Europa. sí, totalmente. Todavía no sé muy bien en dónde, pero me interesaría mucho en Francia, especialmente en París, que Ajá. la verdad, uy, no, París, la verdad, sí, es un ¿Pudiste hacer sueño. viajes Sí, cortos? sí, Qué bueno, genial. creo que quedaba 2 horas el vuelo y como 21 horas en carro. Entonces, Ajá. pues sí fue. Y yo aproveché porque mi primo ahorita estaba estudiando allá. Sí. Entonces, pues aproveché, conocí París, me súper impresiona también, o sea, de verdad, está muy padre que tantos países tan distintos estén muy cerquita unos con el otro. Y me gustaría aplicar a una maestría, salirme de aquí, y si no, al menos como en algún lado de México, como en Guadalajara. Pero Claro. sí me gustaría hacer un posgrado que me abra más puertas. Ya saliste y ya sabes Sí. lo importante de estos procesos Ujú. de conocimientos, de experiencias, de analizar Sí. diferentes aspectos de las ciudades, de los lugares, de lo que se aplica, las Ujú. metodologías, y Sí. ya no lo vas a soltar. No, ya no. Una vez viviendo en Europa, no hay vuelta atrás. Oye, pues ya para ir cerrando un poquito, si me puedes platicar, Paola, platícame, ¿qué le recomendarías a quien a lo mejor se encuentra en esa incertidumbre, a lo mejor eh, analizando si Ujú. podría ser ese proceso de movilización, de intercambio? ¿Qué Sí. le dirías a lo mejor a alguien que está en esa Ujú. cuestión de decisión de su vida? Sí. No, pues la verdad sí es un salto muy grande, es un paso muy valiente, muy difícil que hacer. Sinceramente lo recomiendo mucho, justo como ya te comentaba, es una experiencia enriquecedora en muchísimos aspectos, ya sea personales y profesionales. Claro. Entonces, súper lo recomiendo, conocer más gentes, conocer otras formas de enseñanza, otras culturas, salir de tu zona de confort. La independencia es algo que de verdad se prueba y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces, lo recomiendo hacer, es brincar un poquito, ¿no? O sea, realmente sí da mucho miedo, pero es algo que se tiene que hacer, para vivir experiencias únicas. Y si la máxima casa de estudio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nos lo Ujú. ofrece, Claro, pues es importante a lo sí, mejor, ¿no? Que sí, tenemos sí, sí, esa ventaja, que sí. tenemos pues ese factor Ujú. de que nos puede cambiar la vida, como fue tu caso. Sí, correcto. Sí, la verdad los convenios de la UACJ son excelentes. Eh, Ayudan muchísimo la comunicación entre universidades, lo facilitan muchísimo, y son muy buenas universidades con las que tienen convenio. Sí, no tengo queja de ninguna de ellas. Ujú. Pues Paola, yo quiero agradecerte, felicitarte y que Gracias. todos tus proyectos, todos tus planes salgan adelante. Muchas gracias. Muchas, Sí, muchas muchas gracias. gracias por tenerme aquí. Y bueno, pues continuamos aquí en este encuentro de internacionalización desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Radio UACJ. Sigan en la programación. Muy buenos días, pues continuamos aquí en el encuentro de internacionalización desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la máxima casa de estudios, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
Y bueno, pues esta mañana también me encuentro con Jorge Luis. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Jorge, pues Jorge Luis Galván Alarcón, Sí, así es. Pues tú hiciste tu movilidad, tu semestre en Colombia. Platícanos, por qué elegiste Colombia? ¿Qué te llevó a esa elección? pues la verdad, yo me puse a investigar sobre las universidades que tenían convenio con la UACJ y hubo una universidad en específico que me llamó mucho la atención, que fue la Universidad del Bosque en Bogotá, que fue donde yo estuve de intercambio. Y pues yo apliqué y fue la que me tocó y sí me aceptaron y pues me la pasé muy bien. Fue una decisión muy buena. A ver, vámonos por partes. ¿Cuál es tu carrera y qué tenía esa universidad que te hizo ir? ¿Qué Yo, programa había ya que te llevó a hacer ese yo estoy proceso de en movilización? arquitectura. Me fui ya casi en los últimos semestres que me podía ir de intercambio. Me Ajá, fui en octavo. Este, y no sé, desde la infraestructura, o sea, ver el edificio, claro. ver la ciudad, todo como que me llamó mucho la atención y más que tenía como un enfoque más ecológico, más sustentable. Entonces también fue como complementar con ese enfoque que tenía la universidad sobre mi carrera. Vamos haciendo un contraste, Jorge Luis, platícanos un poco cómo encontraste en la universidad, qué diferencias hayas, qué aportes, qué notaste a lo mejor que quizá no tenga la UACJ y qué sí tiene la UACJ que no tenga, platícanos un Ok, poco para bueno, para que nos escuchen empezar, bien. pues la universidad me gustaba mucho, era un edificio grande, vertical, pues en una ciudad, en la capital, en Bogotá, pues la forma en que son las edificaciones son muy diferentes y no quiere decir que mejores o peores, pero pues era ese contraste. También los profesores, era un enfoque muy diferente en el que toman las clases, también las materias pues no se ven las mismas que aquí. En realidad no diría que mejor o peor, siento que cada una tiene como, Una perspectiva de ajá, conocimiento, ¿no? sí, diferente. Algo que te haya dejado una experiencia, algo algún profesor, quizá alguna clase que tengas Sí, ese recuerdo. yo tomé una clase, se llama Taller 5, que es, pues taller viene siendo de la clase que vemos casi toda la carrera. Y mucha gente dice que no la tomemos porque, pues para disfrutar más el intercambio y así, pero pues te vas atrasando. Entonces yo tomé esa clase y la verdad que, pues caí en buenas manos. El profesor que me tocó, pues tenía mucha experiencia y también el enfoque era más como urbanístico. Entonces nos llevaban a visitar varias áreas de la ciudad, entonces ahí pues iba conociendo a la vez que iba avanzando con la clase. Ahora, Jorge Luis, platícanos un poco tu vida fuera del aula, quizá un poco de los lugares que visitaste, algo que hayas notado de interesante, ¿no? En Bogotá. ¿Cómo fue convivir con la cultura colombiana? Para mí fue pues una experiencia muy buena, pues el hecho de pasar de una ciudad pues no tan grande a la capital de Colombia, pues todos los días hay algo que hacer, hay muchos lugares que visitar, entonces pues no te aburrías, si querías salir, podías salir y a donde fuera veías algo interesante. También el hecho de que, pues no sé, que de pasar al desierto al bosque, Ajá, en Bogotá tienen una montaña que pasa así todo un lado alrededor, un de lado, la sí. ciudad. Entonces, a donde estuvieras veías así verde la Verde, montaña te gigante. cambia, ¿verdad? Sí, los miradores, los como para hacer senderismo, los caminos de Claro, senderismo, todo eso. Pues muchas actividades que a lo mejor sí se pueden hacer aquí, pero no son tan accesibles o hay que viajar poquita más cierto. distancia. También no sé, el tráfico, el transporte público, todo ese tipo de cosas que muchas veces nos ayudan a conocer más una ciudad. Siento que Bogotá fue una muy buena ciudad y más que siento que es una ciudad como que muy amigable para los estudiantes y los turistas. A mí ¿Cómo te trataron? me gustó mucho. Muy bien, la verdad es que es gente muy amable. Yo decía que los mexicanos éramos muy Ajá, amables, cálidos muy y amables. receptivos, pero pues la verdad que siento que allá son también incluso un poco
más cálidos. Pero ¿cómo así? Sí, de veras. ¿Cómo es la arquitectura, Jorge Luis, Eso también era allá un en... punto muy interesante, pues Ajá, como te comento, Bogotá es una ciudad muy verde y tiene este contraste con el ladrillo. El ladrillo se utiliza mucho ya, entonces es este contraste del color del ladrillo con el verde. Entonces claro. es muy interesante cómo se va repitiendo este material, pero a la vez va cambiando las formas. Ajá. ¿Cómo es el Jorge Luis hoy por hoy, después de Bogotá? Yo siento que Bogotá sí impactó mucho en mi persona, más que nada Bogotá y en general el intercambio, siento que me motivó a pues, echarle más ganas a la universidad y a buscar más oportunidades para seguir conociendo más lugares. También en la forma de vivir independiente, yo tenía roomies, pero Sí, no es lo mismo que vivir con tus papás que te claro. cocinan y así. Entonces sí fue como que ese sentido más de independizarme y también académicamente y socialmente como adaptarte más a las condiciones de cualquier ciudad. También fue algo que me ayudó pues salir de mi zona de confort. Ahora, Jorge, platícanos un poco qué diferencias y similitudes encuentras entre Bogotá y Ciudad Juárez. Pues para empezar el clima, allá es un clima como muy fresco, es muy nublado, llueve mucho, siento que es un clima parecido al de Ciudad de México y también pues la vegetación, yo sentía que era un clima como perfecto porque era como, no hacía mucho calor ni mucho Ajá, frío, entonces yo vivía ahí bien a gusto, no batallé mucho. Lo que sí era la lluvia, pero pues también pues no hace daño la ajá, lluvia, también ayuda mucho. Y también pues como te comento el ladrillo, que mucho de sí. la ciudad estaba construida en ladrillo, cuando llovía le daba ese color como que cambiaba mucho la ciudad. A ver, Jorge, platícame, ¿qué es lo que no te dicen antes de la movilidad acá entre nosotros? Ajá. Para que Lo que no quien lo te quiera dice. hacer, le estés Sí, ayudando un sí. poco. Pues yo la verdad tenía como muchas dudas o incertidumbre sobre, no sé, por ejemplo, cómo administrarme económicamente, o decía que va a salir muy caro, pero la verdad es que no, con las ayudas de la UACJ y alguna ayuda, otra ayuda que recibí de la universidad receptora, pues ese no fue un gran problema, o sea, yo cuando me iba decía de que, ay, si se me acaba el dinero o así, es nomás administrarte bien Claro, y sí, o sea, porque muchas veces siento que mucha gente puede perder esa oportunidad porque piensan que sale muy caro, claro. pero pues con las ayudas que se reciben, pues, y la administración. Y acá entre nos extrañaste los burritos, ¿cómo te fue con la Sí, claro. comida? ¿Qué comías? La Cuéntanos. verdad que, o sea, la comida colombiana es buena, o sea, es rica, Ajá, pero sí, o sea, desde que llegamos nos dijeron de que los mexicanos van a batallar, pero más que nada pues porque tenemos estos sabores en nuestra sí, gastronomía que son muy característicos, que cuando vamos a otros países pues extrañamos, como es pues el picante, no sé, algunas otras combinaciones de sabores que puede resultarnos un poco insípida la comida en otro lado. ajá, Pero yo la verdad que no batallé, pero sí nada. obviamente extrañaba mucho Sí. la comida mexicana. ¿Y eres cafetero? La verdad no. Sí, Ok. pero sí empecé a tomar un poco de café allá, sí, también Ajá. eso fue un poco, pero sí, la verdad que no sé. ¿Hiciste buenas amistades, buenas relaciones? Sí, ¿Sí? sí, más que nada con pues las otras personas que iban a vivir la experiencia junto conmigo. ¿De qué lugares eran? Tenía amigos de muchos mexicanos, Ajá. ¿De qué lugares de México? de México, había de Monterrey, de Sonora, de Ciudad de México, de Tlaxcala, también de Francia, de Alemania, de España. Sí hice muchas amistades que todavía al día de hoy seguimos en contacto y pues eso también es algo muy bueno que me dejó el intercambio, esas conexiones. ¿Qué sigue para tu vida, Jorge Luis? Platícanos, después de haber hecho este intercambio, después de analizar diferentes perspectivas desde tu universidad, pero también desde la Universidad de Bogotá, ¿qué sigue para ti? Pues ahorita ya terminar la universidad, me queda un año y sí me gustaría como volver a vivir esa experiencia de vivir en otra ciudad, a lo mejor ya no en Bogotá, sino como pues en alguna otra ciudad grande o pequeña, como para absorber toda esa información que uno
puede vivir o aprender de contextos diferentes. Y a lo mejor en un futuro, pues aplicar todos esos conocimientos que uno toma de otras partes, aplicarlos aquí en la ciudad. Claro, claro. Oye, ¿y tú desde que entraste a la universidad tuviste esta inquietud de hacer la internacionalización? ¿O cómo llegó este proceso, esta idea de hacer movilización? Sí, yo me iba a ir de intercambio en la preparatoria, Ajá, pero era intercambio cultural. claro. Y justo cuando ya iba a hacer el intercambio empezó la pandemia, entonces ya no pude irme de intercambio. Entonces ya cuando entré a la universidad estuve buscando como esa oportunidad. Y la encontraste. Sí, la encontré. Y muy bien. Sí, me fue muy bien. Yo creo mejor que haberme ido en preparatoria. De veras. Entonces fue una experiencia muy diferente a la que hubiera vivido. Cumplió con todas tus expectativas. Sí, sí. Y aparte pues académica, en lugar de cultural. Tiene lo suyo las dos, pero también es un plus la académica. Sobre todo lo académico, ¿verdad? Sí, sí. Oye, bueno, pues ya nada para cerrar, mi querido Jorge, ¿algún mensaje final para quienes nos escuchan, para quienes a lo mejor están indecisos en este proceso de tomar la decisión de hacer el intercambio? Sí, yo les diría que pues se avienten, que investiguen, que hagan el proceso y van a ver cómo poco a poco las cosas se van acomodando. También está la incertidumbre siempre los que ya aplican o si no me aceptan. La verdad es que la mayoría se va de intercambio y si no te vas es porque a lo mejor ya no le buscaste. Pero sí que te animes a vivir el proceso y a aplicar y todo, y ya cualquier cosa, si al último no se hace, pues mínimo ya hiciste todo el esfuerzo y pues no te vas a arrepentir de que no lo intentaste. Ándale, que no lo intentaste, que lo intentaste y seguramente con persistencia y con un poco de paciencia todo llega. Sí, claro. Jorge Luis, pues mi admiración, mi respeto y mucho éxito en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, ha sido una charla más con un alumno que estuvo en este proceso de internacionalización. Pues desde aquí, desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, en este encuentro de internacionalización de Radio UACJ, Jorge Iturriaga. Muchas gracias.